Hola, buenas tardes. Para este trabajo final seguiremos bajo el tema de proceso de importación de medicamentos en México. Y así que responderé algunas de las preguntas que algunos de nuestros maestros nos mandaron para realizar este mismo video. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los tres principales países donde México importa medicinas? Pues serían Estados Unidos, Alemania y Francia. La pregunta número 2 dice, ¿cuánto se importa de medicamentos en 1992 y en el 2018 de acuerdo al World Trade Organization? En 1992 fue de 422 mil millones de dólares y en el 2018 fue de 5.284 mil millones de dólares que se importó de medicamento. La pregunta número 3 dice, ¿cuáles son los requerimientos legales para la importar medicamentos en México? Pues primero sería clasificar el medicamento para tener las regulaciones arancelarias y no arancelarias. Después tener una certificación o autorización de la COFEPRIS que se encarga de que entre mercancía a nuestro país. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es un marco jurídico en el que se pueden importar medicamentos a México? Pues mi marco jurídico sería la Secretaría de Salud, ya que se encarga de la importación de medicinas mediante la COFEPRIS. En la pregunta número dice, en caso de importar medicina controlada, ¿a qué temperatura y a qué trayecto logístico y en qué medio de transporte sería adecuado para que no sufra daños? Pues de acuerdo a mis investigaciones de las anteriores tareas, la temperatura habitual sería de 2 a 8 grados centígrados, ya que es una temperatura adecuada para la importación de medicamentos. La pregunta número 6 dice, ¿cuál es el Incortem que seleccionaría para la importación de medicinas y por qué? Pues el Incortem que yo seleccionaría para la importación de medicamentos sería el DAT, que en este caso un ejemplo sería que mi vendedor es Estados Unidos, sería que él se encargue de todos los riesgos hasta la entrega y ya después traspasar el riesgo sobre la mercancía a mí, que yo soy el comprador, en este caso que es Aguascalientes. Pero eso sería cuando la mercancía ya esté descargada del vehículo que se transportó al principio y que esté en la terminal adecuada. De acuerdo con el siguiente apartado, que es la analogía de la importación de medicamentos, la pregunta número 1 dice, suponiendo que mi casa es México, ¿dónde se importarían las medicinas? Pues en este caso es un ejemplo que mi casa fuera México, la donde yo importaría mis medicamentos sería en la farmacia más cercana a mi casa o en la más cerca, que serían Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro o Farmacias Benavides. La segunda pregunta dice, aproximadamente ¿cuánto se gasta en tu casa de importación de medicamentos? Pues aproximadamente en mi casa se gasta de importación de medicamentos la cantidad de 1,000 pesos, incluyendo el transporte de ir y venir. En la pregunta número 3 dice, ¿qué documentos regulatorios necesito tener? En este caso, un ejemplo que sería de mi casa, que fuera a México, y para importar, dónde importaría y qué es lo que necesito para
la importación de medicamentos. Pues es fácil, obviamente para la compra para la compra que es los medicamentos necesitaría una receta médica. En este caso, si yo estuviera enferma, tuviera alguna enfermedad, necesitaría una receta. Ese sería mi documento regulatorio que necesito para la importación de mi medicamento. La pregunta número 4 dice: ¿cuál es el marco jurídico que me respalda? Pues en este caso el marco jurídico que me respalda sería la Ley General, que es en México. La número 5 dice: indica el trayecto logístico y el medio de transporte más adecuado para que la medicina que vayas a importar no sufra daños. En un ejemplo de esto, yo soy una persona diabética que necesito insulina. Para esto, el transporte que necesito utilizar sería mi carro y tendría que llevar una hielera para que no sufra daño mi insulina y que esté en buen estado, ya que la insulina se necesita estar en una temperatura adecuada para que después no sufra riesgos. La pregunta número 6 y la última para este trabajo final dice: ¿cuál es el Incoterm que yo seleccionaría si estuviera en este ejemplo de la segunda parte? Y el por qué. Pues yo el Incoterm que seleccionaría es el EXW, que sería en este caso que el vendedor tiene la obligación de poner el producto o la mercancía a cualquier farmacia, que sería como el almacén, y yo como comprador tendría que ir por él y llevármelo hasta mi casa con el riesgo que tenga que llevar. Entonces el Incoterm que seleccionaría sería el EXW, por la razón que expliqué anteriormente. Y esto sería todo. Espero y esto sería todo por mi trabajo final. Gracias.